Muy buenos días, tardes o noches, me presento. Mi nombre es Jordi Santiago López Mazariegos. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estudio en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tengo un número de carrera de identificación 0508-24-7396 y este video es para el curso de Derecho Civil 2 y hablaremos sobre la propiedad y los bienes, ¿no? Las formas de adquirir la propiedad, etcétera. Siendo así, pues la presentación, vamos con la primera diapositiva. Y es nuestra guía de contenidos, como pueden ver. Aquí abarcamos los puntos de diferente manera, que es la propiedad horizontal, la forma de adquirir la propiedad, donde entra pues las formas originarias, ¿no? Que es por ocupación, por posesión, por usucapión y por último por accesión. Dicho eso, empezamos con la propiedad en sí. ¿Qué es la propiedad, no? A lo largo de la historia, ¿no? A lo largo del tiempo, han habido diferentes excepciones, diferentes conceptos, definiciones, pero para entender en sí la propiedad hay que entender primero qué son los bienes. Bueno, como podemos ver, ¿no? Los bienes en sí mismos son cosas que pueden ser objeto de aprobación, o sea, apropiación. O sea, de esa manera está descrita por el Código Civil. En sí, las cosas son, pueden ser cosas tangibles, intangibles, muebles, inmuebles, fungibles o no fungibles, y son básicamente objetos en los cuales pues una persona puede tener poder sobre ellos, ¿no? Asimismo, pues el Código Civil guatemalteco nos establece dos categorías principales, que son los bienes inmuebles y bienes muebles, ¿no? Entre la categoría de bienes inmuebles encontramos pues que son aquellos bienes que no pueden ser trasladados del lugar, por ejemplo, una casa, un terreno, ¿no? Una colindancia de un terreno, no sé, de 8 por 16, por ejemplo, de 8 metros de ancho por 20 de largo, por ejemplo, ¿no? Y pues aquí podemos ver básicamente qué nos reconcilió el Código Civil, ¿no? Que es el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas y las aguas, ¿no? Los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente y otros elementos que se consideran inmuebles a lo largo de nuestra legislación, ¿no? Eso también pues pueden entrar, por ejemplo, ferrocarriles, entre otros, ¿no? Ya que son, pues, al ser un transporte anterior, ¿no? Cierto, se movía, pero se le considera un bien inmueble, ya que no se puede trasladar de lugar en lugar de manera fuera de su riel, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos los bienes muebles, que aquí nos dice la doctrina, ¿no? Que son todas aquellas cosas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro sin que se menoscaben a ellas mismas, o sea, que sin que se sufran daño. Y pues aquí podemos ver un par de, pues, tipos de bienes, ¿no? Que dice los que pueden moverse por sí mismos, como son los semovientes, o sea, refiriéndose a los animales, ¿no? O los que pueden ser movidos por una fuerza exterior. Las construcciones en terreno ajeno, hechas por un fin temporal, por ejemplo, no sé, una cabaña de resguardo en alguna construcción. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, como puede ser, por ejemplo, casos donde cierta extensión territorial se mueva por sea caudal del río o fuerzas naturales. Y entre otros, ¿no? Como pueden ser, digamos, los derechos de créditos, cuotas, entre otros, ¿no? Dicho eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Donde también podemos ver otras categorías que nos da nuestro Código Civil, ¿no? Que dice, pues, que están, por ejemplo, los bienes de dominio público, que pueden ser, por ejemplo, ciudades, parques, ríos, playas, entre otros, ¿no? Ya que, pues, como sabemos, no se pueden comprar terrenos a la orilla de la costa, de toda la costa de los puertos, ¿no? Más sí se pueden rentar al Estado bajo ciertas instituciones, ¿no? Y pues, como bien dice acá, ¿no? Son bienes que pertenecen al Estado o a las municipalidades y que están destinados al uso público, calles, plazas, parques, entre otros, ¿no? También están, por ejemplo, los bienes de propiedad de los particulares, ¿no? Que pertenecen, por ejemplo, a personas individuales, jurídicas, como usted, como yo, como una empresa, entre otros, ¿no? Asimismo, pues también están los bienes fungibles y no fungibles, ¿no? Y aquí se nos describe lo siguiente, que los fungibles pueden ser aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie. En calidad y cantidad, por ejemplo, puede ser el dinero o el grano, ¿no? Que son bienes, por ejemplo, que pueden ser sustituidos, digamos, si yo tomo uno, pues puedo reponerlos de la misma manera. Y luego, por ejemplo, encontramos la división de los bienes no fungibles, que dice que son aquellos que no pueden ser reemplazados por otros con las mismas características, ya que son únicos. Por ejemplo, una obra de arte original. Por ejemplo, pues aquí podríamos tener el pabellón por ejemplo, de Atenas, ¿no?
que se encuentra, por ejemplo, Quetzaltenango, si se llegase a destruir, pues no se podría, este, reemplazar, por ejemplo, una obra de arte como la Mona Lisa, que al ser destruida no podía darse un reemplazo, ya que es una obra original y única, con sus propias características. Pues hay que compara tal vez características como pintura, tonos, con otras obras, no puede ser restituida. Y pues aquí podemos encontrar que pues con el conocimiento de tener qué son los bienes, ahora podemos también entender un poco más sobre propiedad y cómo se respalda en la legalidad. Y bueno, dicho esto, pues en sí que la propiedad, en sí tenemos muchas descripciones, ¿no? La primera, la que nos da pues de manera un poquito más rápida el Código Civil, que dice que la propiedad es el derecho real de una persona que tiene sobre una cosa para gozar, usar, gozar y disponer de ella de manera plena y exclusiva y perpetua dentro de los límites y obligaciones que establece la ley. De manera muy resumida, pues se entiende que en sí es el aprovechamiento jurídico sobre cualquier objeto o bien, ¿no? Siempre y cuando respetemos las normas, sin romper restricciones, entre otros, ¿no? Y así pues también a lo largo de la doctrina encontramos otras definiciones como la de Rogina Villegas, que define en sí la propiedad, que es el poder directo e inmediato de una persona sobre una cosa, para aprovecharla de cualquier manera, de manera jurídica. Otra que por ejemplo está la de John Locke, que amplía el concepto de propiedad diciendo que también aquí se le agregaría por ejemplo la vida y la libertad, ya que pues nos pertenecen a nosotros como individuos, seres plenos, ¿no? Y por último, la que es la de García Maynas, ¿no? Un jurista doctrinario muy conocido en la rama, y pues que nos define que en sí el derecho, ¿no? Que la propiedad no es más que el derecho de una persona de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites de la ley. Y este derecho está protegido por la Constitución, e incluso estados o organizaciones internacionales, ¿no? Y pues como sabemos, no podemos hablar tampoco de la propiedad, ¿no? Ya sea de manera mueble o inmueble sin conocer cuáles son sus límites. Y desde el punto de vista, pues, inmueble, ¿no? Están las limitantes que se mencionan en el Código Civil. Podemos encontrar que está el suelo, el subsuelo, que tiene ciertos límites, ¿no? La prohibición de hacer excavaciones que dañan al vecino, por ejemplo, no sé, buscar hacer un pozo y en eso, pues, tocar también terreno del vecino, se ve vulnerado su propiedad, eso es ilegal. El deslinde y amojenamiento, la obligación de cerrar el fundo, la construcción de cerca de edificios públicos, por ejemplo, y las servidumbres establecidas, etcétera. Pero aquí también se hace mención que estas pueden ser, sí se pueden ser movidas, ya sea por motivos prácticos, ¿no? Entre lo que entendemos como propiedad, también tenemos que entender qué es la copropiedad, ¿no? ¿Qué es la copropiedad, ¿no? Y en sí, ¿qué nos describe la doctrina jurídica, ¿no? Pues la doctrina jurídica nos describe que la copropiedad en sí es la situación en la que más o dos personas comparten el dominio de una misma cosa, dividiéndolo ya sea en cuotas o partes indivisas, ¿no? Eso significa que cada persona tiene a la propiedad una cuota individual y a la vez comparte la propiedad de las áreas comunes de un bien inmueble como un condominio, por ejemplo. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un edificio, no un complejo de departamentos, donde pues cada dueño, digamos, un complejo de departamentos de 5 pisos y cada piso tiene un dueño, pues cada uno de ellos tiene un derecho y una cuota indivisible de esa propiedad, obviamente sobre sus bienes. Obviamente, digamos, si en el edificio se encuentra, por ejemplo, una piscina, un parque, un lugar de lavandería para todos, los pasillos, cada uno de esos se entraría en sí como propiedad de dominio común, ya que pues algo que comparten y no pueden dividirse. Y pues aquí entramos también a otra que dice en el Código Civil, ¿qué nos dice sobre la copropiedad, no? Y pues el Código Civil nos dice en sí que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. O a falta de un contrato o una disposición, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo del Código Civil, ¿no? Que se menciona. Aquí entendemos que también no tenemos que obviar los siguientes puntos a considerar sobre la regulación de la propiedad. Como por ejemplo, ¿no? Que en la copropiedad surge, por ejemplo, el uso de la cosa común, que nos describe el artículo 487, que dice que cada participante podrá servir de las cosas comunes siempre que disponga de ellas conforme a su destino, y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarlas según su derecho. Por ejemplo, el uso de una lavandería común, un espacio recreativo, etcétera, ¿no? También entendemos que como copropiedad y propiedad, pues existen obligaciones, ¿no? Y aquí pues se nos menciona las obligaciones de los comuneros, que nos dice que pues cada persona que participe en la copropiedad debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación común de dicha propiedad.
salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponde en el dominio. Dicho así, renunciando al uso de las cosas comunes, ¿no? Y pues obviamente también surgen derechos en la copropiedad, por ejemplo, el derecho de cada condueño, que es que cada copropietario es dueño de su parte y puede venderla, hipotecarla. Sin embargo, los demás dueños tienen 15 días para ejercer su derecho a comprarla antes de que cualquier persona lo haga. A qué nos referimos con eso? O sea, que por ejemplo, si un complejo de departamentos, yo y otras 5 personas, pues compartimos, ¿no?, nuestro apartamento, yo tengo el derecho, al igual que ellas, de venderlo, pero ellos tienen un derecho específicamente que ellos deberían conocerlo antes de que yo se lo venda a otra persona. Por ejemplo, yo se lo digo a un compañero de propiedad, decirle, ah, mira, quiero vender esta mi parte, ¿no? Te la vendo a ti. O pues le diré a los demás, cualquiera está interesado, tiene 15 días para poder decirme. Si no, pues ya veré yo qué otro particular se los vendo, ¿no? Por ejemplo, también está el derecho a pedir la división, ¿no? Que eso que pues básicamente significa que copropietario puede pedir la propiedad, que se divida la propiedad en cualquier momento. Si se llega a un acuerdo para la división de los copropietarios, pues tienen el derecho preferente a comprar las partes de los demás. Mismo que decíamos, ¿no?, que por ejemplo alguien más de un complejo de apartamentos quiere vender, pues yo pues estoy todo mi derecho de decirle a que me la venda a mí. No hay ninguna prohibición para eso. Y estoy en mi derecho. También está, por ejemplo, el derecho de pedir el acotamiento de tierras, por ejemplo, que dice que si varios son dueños de una tierra, cualquiera puede pedir que le asignen una parte para trabajarla. Si los demás se niegan, puede pedirle al juez que resuelva. Una vez obtenía esa parcela, el dueño puede y se hará cargo de los gastos y disfrute de los frutos de esta parte. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, X cantidad, digamos, hay una finca, ¿no?, de aproximadamente 400 metros cuadrados y somos 5 los dueños. Pues yo puedo venir y pues exigir que se me dé una parte de la finca, ¿no? Que se me mida justamente a las medidas adecuadas según la ley, según cada uno de nosotros. Y digamos, en el caso de que a mí no se me quisiese dejar, por ejemplo, hacer uso de mi tierra, yo puedo pedirle a un juez que resuelva eso según la legislación. Y dicho eso, cuando se me otorgue a mí el derecho y mi, pues, lugar destinado, pues yo puedo trabajar, sembrar, hacer una casa, lo que yo quiera, y puedo disfrutar totalmente de lo que esa finca me proporcione, ¿no? También, por ejemplo, está el derecho de tanteo, ¿no? Que se explica que si van a explotar la propiedad común, cualquier copropietario tiene derecho a obtenerla con preferencia, siempre que iguale la mejor oferta que recibe de un tercero. O sea, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Todos, digamos, a nuestra parte, pero uno de los miembros de la copropiedad, ¿no?, pues quiere alquilársela a alguien más. Pues estoy en mi derecho de venirle y decirle que me la alquile a mí y que le pagaré la cantidad que pues la otra persona le está pagando. Y yo al ser pues copropietario pues tengo un derecho preferente a que se me otorgue esa parte para poder hacer yo uso y explotar lo que yo quiera de la finca, ¿no? Bueno, también está, por ejemplo, el derecho de los acreedores, ¿no? Que dice que los acreedores después de copropietario pueden embargar y vender su parte de la propiedad para cobrar la deuda, pero no pueden obligar a que la propiedad se divida por ellos. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo puedo venir y vender pues X parte de la copropiedad. Estoy en todo mi derecho para poder saldar una deuda, pero no puedo obligar que los demás dividan las suyas. Puede ser, por ejemplo, un complejo de apartamentos, ¿no? Yo puedo pues, vender mi apartamento, pero no puedo obligar que los demás vengan y dividan su propiedad, ¿no? Por petición mía. Concluyendo así la propiedad y la copropiedad, ¿no? Pues nos vamos también a la otra forma de la propiedad, que es una forma muy especial, ¿no? Que es la propiedad horizontal. Y pues aquí se nos explica, ¿no? La propiedad horizontal es considerada una forma especial de la propiedad. Y esta tiene pues sus regulaciones en el Código Civil de Guatemala, en el capítulo segundo del libro segundo, ¿no? En el artículo 528 al 559 y su ley natural de la propiedad es la ley de la propiedad horizontal individual, ¿no? ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Según pues nuestro Código Civil, se origina de diversas maneras, ¿no? Bajo 3 maneras en sí, que es cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar negocios jurídicos con todos o parte de sus pisos, una vez que se haya inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B. Cuando uno o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito, ¿qué? Que es habitar ahí, o bien darlo en renta en un complejo de apartamentos. Cuando en disposición de la última voluntad se instituye a los herederos o alguno de ellos con
legalitarios de pisos de un mismo edificio susceptible de la propiedad horizontal. O sea, de manera heredada, pues. Dicho eso, pues también tenemos que tener que la propiedad horizontal pues se constituye bajo los regímenes, eso, ¿no? Bajo ciertos regímenes y hay que inscribirlo de cierta manera. Y pues aquí se dice, ¿no? Que el régimen de la propiedad horizontal se debe construir o constituir por escritura pública, que se ha de inscribir bajo el registro de la propiedad de inmueble. La escritura debe constituir de diferentes requisitos, por ejemplo, la declaración de los propietarios o propietarios, las situaciones, medidas y colindantes del terreno, así como la descripción total del edificio y mención de sus servicios, etcétera. O sea, ¿qué da el edificio, por ejemplo? La descripción de cada uno de los pisos, por ejemplo, para saber el valor de cada uno de los pisos o habitaciones que se pretenden, pues, reconocer, ¿no? El valor del inmueble y de cada piso. O sea, qué valor tiene, por ejemplo, el edificio, qué valor, pues, tiene designado cada piso por las cosas que da, los servicios que presta, ¿no? Y en sí, pues la descripción de los elementos y partes comunes del edificio, los elementos y partes limitantes y unidas independientes, o sea, por ejemplo, áreas recreativas, áreas de paso, por ejemplo, limitantes con otros edificios, etcétera, ¿no? Y cualquier otro dato que pues que considere lo suficientemente necesario para otorgar dichas circunstancias, ¿no? Pues aquí también encontramos, pues, tenemos también que hablar, si hablamos de propiedad horizontal, ya que es una propiedad especial muy aplicada a los apartamentos, hubo una moda muy común hoy en día, ¿no? Pues también tenemos que hablar, por ejemplo, el piso, el apartamento y la habitación, ya que pues no se dividen de la misma manera. Y pues aquí se nos lo dice el artículo 532, ¿no? Que se entiende por piso el conjunto de apartamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por departamento no la construye, que ocupa parte de un piso. Y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, piso, por ejemplo, cada uno de los niveles que tiene el mismo complejo. Departamento, pues, ¿cuántos lugares habitables hay? Y pues habitación, ¿cuántas habitaciones para vivir, por ejemplo, para habitar pues, de una cama X hay, ¿no? Y pues así se puede constituir este régimen. Puede ser por arrendamiento por piso, por apartamento o pues, simplemente por habitación, ¿no? También, por ejemplo, tenemos la propiedad singular y condominio, que pues significa que cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio de manera total, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, áreas recreativas, verdes, no sé, porque, por ejemplo, yo y otras personas, pues así como yo, todas las personas, demás personas son dueñas de su piso, pero somos, pues, copropietarios en lo que puede ser, por ejemplo, un área verde de juegos, una piscina, un espacio de lavada, etcétera, ¿no? Entonces también encontramos, por ejemplo, las facultades de los propietarios. Y es que significa que cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total, de forma, bueno, del cual forma parte, ¿no? El propietario tiene el derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establece la ley, escritura constituida del régimen y bajo el reglamento de la copropiedad y la administración. Y, por ejemplo, también encontramos prohibiciones, ¿no? Que es el artículo 536, ¿no? Que nos habla que cada propietario de piso, departamento u habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerle servir a otros de objeto que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perpetúen la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes, o realizar hechos que comprometan la seguridad y solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que producen el mismo resultado. Por ejemplo, que obviamente no cada habitante de piso pues tiene ciertos límites, por ejemplo, no hacer bullicio, no usarlo para, no sé, citas clandestinas, prostitución, entre otros, ¿no? Que pues arruinen en sí la armonía y el medio ambiente del mismo edificio. Y pues como podemos ver, ¿no? Utiliza un reglamento para pues hacer efectivo, ¿no? No existe un reglamento como tal para la propiedad horizontal, pero sí hay un reglamento para la propiedad y el régimen de la administración, que es un acuerdo gubernativo, ¿no? Y pues ahí tenemos todo el respaldo legal para lo anterior, ¿no? Que por ejemplo la propiedad en sí, de manera tanto en esta como las posteriores de la explicación, pues se constituyen bajo dos artículos de la Constitución Política. El primero, el artículo 39, que nos habla sobre el derecho a la propiedad privada, que es básicamente que se nos garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona, como algo
que es de nosotros como seres humanos. Y así como también el artículo 41 que habla sobre la protección de la propiedad, que pues básicamente que nadie nos puede limitar el derecho a la propiedad de ninguna forma, o por causa o por delitos políticos, exceptuando pues eso, ¿no? Ciertos grados de expropiación, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil, todo lo que, donde, de qué capítulos y de qué artículos se regula, por ejemplo. Y así como un convenio internacional, ¿no? Que puede ser el convenio o pacto de San José, que su artículo número 21 nos especifica sobre el derecho a la propiedad, que diga que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ya sean bienes muebles o inmuebles. La ley, pues, puede subordinar tal uso al goce del o al interés social, que básicamente ninguna persona puede ser privada de sus bienes, exceptuando, pues, casos donde, pues, se tienen que hacer pagos por indemnización, entre otros, ¿no? Y, pues, dicho eso, también tenemos el decreto de ley de la propiedad horizontal, individual, etcétera, ¿no? Dicho eso, pues, pasamos a lo que es la propiedad por ocupación. Bueno, básicamente, pues, para entender en sí la propiedad por ocupación, también tenemos que entender lo siguiente, que es que en sí para obtener la propiedad de manera, pues, legal, ¿no? Hay 2 maneras en sí, que es la forma originaria, ¿no? Y la forma derivada. Pasándonos por la forma originaria, pues, en esta existen 4 maneras de conseguirla, que es por ocupación, por posesión, por usucapión, que es un proceso legal para obtener título legítimo de una propiedad que no ha tenido dueño anterior, dictada por juez, y accesión. Esa forma, pues, en cada una de estas formas significa que no hay dueño anterior a la propiedad, ya sea una cosa mueble o inmueble, ¿no? Y pues aquí podemos ver que dice esto, ¿no? Que la forma, decir la forma originaria es una forma cuando un bien de índole inmueble o inmueble no ha tenido dueño anterior, lo mismo que decíamos hace un momento. O sea que ese es el primer poseedor de la cosa, los bienes. Y la forma derivada, pues es por ejemplo cuando a alguien se le hereda, cuando lo quiere bajo compra y venta, o por herencia, ¿no? O alguna donación, que significa que ya hubo un dueño anterior a la cosa. Dicho esto, pues tenemos que entender que la propiedad en sí es un modo originario de adquirir la propiedad de los bienes muebles o semovientes que no tienen dueño. En sí, miren, para que se dé el caso de la propiedad hay que entender 3 puntos claves, ¿no? Porque aquí también entran los bienes montrescos. ¿Cuáles son los bienes montrescos? Básicamente son bienes muebles abandonados, perdidos y que se luce que no hay dueño conocido. ¿Ok? Dicho eso, pues seguimos con la explicación. Bienes semovientes, que aplica a eso, ¿no? Que pueden ser animales, o bien bienes muebles normales, una bicicleta, un casco, no sé, un abrigo, etcétera, ¿no? Y aquí se nos explica semovientes que no tienen dueño, que significa que vienen del res nullis, o que han sido abandonados por o que han sido abandonados por él, ¿no? El res de, delictae, ¿no? Mediante la aprehensión de material con la intención de hacerse propietario. En sí, la doctrina guatemalteca pues también nos da a entender que se trata de un acto unilateral que requiere pues elementos esenciales como el corpus, que es la aprehensión física de la cosa, y el ánimos, que es la intención de adquirir el dominio de la propiedad. Puntos importantes para entender lo que es la propiedad por ocupación, que pues empezando por el artículo 590, ¿no? Que establece que los bienes inmuebles no pueden ser adquiridos por ocupación. Lo que decíamos, que esto solo aplica a bienes muebles o semovientes, o sea, animales, ¿no? Que también este modo de adquirir se aplica, por ejemplo, a la caza, pesca y al hallazgo de tesoros y otros bienes montrescos, o sea, perdidos cuyo dueño se ignora. Así como el artículo 596 que nos habla sobre los bienes montrescos, ¿no? Que el que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo ante la autoridad municipal más próxima al lugar donde se hubiera detenido, el lugar de la autoridad que reciba el bien encontrado, podrá pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrió el tiempo, esto término fijo, no se presentará ninguna persona para justificar su dominio, pues procederá a su venta pública o subasta, o bien nosotros podemos reclamarlo, ¿no? Y por ejemplo, para las leyes relacionadas con la ocupación, pues está la Ley General de Pesca y Agricultura, que regula pues la pesca, la agricultura en Guatemala y pues dónde entran ese tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, y la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, que pues nos prohíbe que puedan ser adquiridos por ocupación bienes inmuebles con valor artístico, histórico o cultural, por ejemplo, alguna estatua de jade encontrada en algún terreno, por ejemplo, en excavaciones, alguna obra de arte que se encuentre extraviada porque tenga un gran valor histórico, por ejemplo, entre otros, ¿no? Dicho eso, pues también encontramos la ley de bienes montrescos, que es el acto gubernativo
de 1902, ¿no? Por ejemplo, reformado por decreto el decreto 1835, ¿no? Que regula el hallazgo y las disposiciones de bienes muebles sin dueño, y la ley de áreas protegidas, que limita la ocupación de la flora y la fauna silvestre, ¿no? Entre ellos, pues, también bajo giros jurisprudenciales hay dictámenes, ya sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidades. Pues en sí nunca se ha emitido ningún tipo de giro jurisprudencial o jurisprudencia respecto a este tema, exceptuando pues que se hace mención a la ocupación, ¿no? De manera extraterritorial, cosa que se va totalmente del concepto jurídico que tenemos acá, que es a bienes muebles, ¿no? Dicho esto, pasamos a la siguiente forma de adquirir la propiedad, que es la propiedad por posesión. Bueno, en sí, ¿qué es la propiedad por posesión, no? En sí, pues la posesión como tal no solo es un modo de adquirir la propiedad por sí mismo, ¿no? Sino que también es un hecho jurídico que consiste en el control material de una cosa o el goce de un derecho. En sí, la doctrina guatemalteca, por ejemplo, nos distingue muy bien entre la posesión, que es la simple tenencia, y la posesión de título de dueño, con intención de ser el propietario, ¿no? Siendo esta la última la relevante para la usucapión, ¿no? El Código Civil, pues, presume que el poseedor es el propietario mientras no se pruebe lo contrario, según el artículo 617, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, ¿no? Que en el ámbito legal, pues, una persona, ¿no? Debido a que el Estado tiene incluso fincas, digamos, haya un, no sé, un grupo de personas, ¿no? Que se hayan ido a vivir, digamos, a una finca X del municipio de Suchitepeque, por ejemplo. ¿Quién lleva, por ejemplo, 10 años viviendo ahí en paz? No han habido pleitos nunca. Y pues construyen sus casas ahí, ¿no? Pues ellos serían poseedores de la tierra, ya que pues pues, poseen digamos, hacen uso del goce, más no tienen, digamos, el dominio total de la tierra, ellos solo pues tienen dominio sobre los derechos de esa tierra, ¿no? Y aquí pues podemos destacar diferencias entre la posesión y la usucapión, que es que la distinción entre adquirir la propiedad por posesión y adquirir la propiedad por usucapión es crucial, ya que no son conceptos opuestos, sino uno en la base y el otro es en el proceso legal para convertirse en dueño legal, ¿no? Las leyes relacionadas y aplicables a esta forma de adquirir la propiedad, por ejemplo, está la ley de titulación supletoria, la ley de transformación agraria, que contiene, por ejemplo, las atribuciones o posesiones en proceso de reforma agraria, por ejemplo, la ley de catástrofe nacional, que reconoce efectos a la posesión en procesos de regulación de catástrofes, la ley de parcelamientos urbanos, que regula la titulación de áreas urbanas ocupadas por largo tiempo, periodos un poco extensos, ¿no? Y pues también encontramos, por ejemplo, algo muy importante, ¿no? Que no se mira acá, es por ejemplo el tema del título, de justo título, ¿no? Que a diferencia de una propiedad legalmente constituida, ¿no? En la posesión solo se nos otorga un justo título, ¿no? Que nos reconoce pues nuestros derechos sobre qué es el dominio, ¿no? Pero es porque también hemos cumplido X requisitos, por ejemplo, evitar la vía por buena fe, entre otros, ¿no? Y pues que también nos da pie al cabo de cumplir X tiempo a pues reconocer y pedir la oficialización y el primer registro como dueño de dicha tierra o dicho bien inmueble, ¿no? Pues encontramos diferentes soluciones jurisprudenciales sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidades, pues en la primera, ¿no? Una jurisprudencia que se nos dictamina por la Corte Suprema de Justicia, es su sentencia 391-2005, en su materia civil, el 20 de septiembre de 2006, pues se señaló que la posesión es un derecho real que se presenta en una presunción juris datum, ¿no? De propiedad, mientras no se pruebe lo contrario. Debe respetarse esa presunción, así como en la sentencia 1083 del 2015 por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que en caso de reivindicación se destacó que la posesión no es equivalente a la propiedad y que la sala erró al pronunciarse sobre la posesión como objeto de reivindicación de dominio. También encontramos, por ejemplo, la jurisprudencia dictada por la Corte de Constitucionalidad en su sentencia 3230-2021, donde se nos menciona que pues, se reitera que el proceso sumario de desahucio, ¿no? Protege la posición legítima, no la propiedad, y que cualquier persona con derecho legítimo a ser poseedor puede interponerse, sin discutir en ese ámbito de derecho de dominio. Por ejemplo, también la sentencia 2086-2017, que se confirmó que en el juicio sumario de Desocupa, que protege la posesión.
pero sí pretende reclamar el dominio de usarse en un juicio ordinario, por ejemplo, ¿no? Y en sí la Corte Interamericana también no se ha pronunciado como tal directamente respecto a la propiedad por posesión. Solo se hace alusión a casos de la aldea, por ejemplo, el caso de la aldea Chipupac versus Guatemala, donde se reconoce pues que se fueron violentadas ciertas personas sobre su derecho, pero sí se reconoce como tal el derecho a la tierra por una ley especial que es la ley de comunidades indígenas y tierras, por ejemplo, ¿no? Luego de esto nos pasamos a la propiedad por usucapión, ¿no? Que pues hay que entender, por ejemplo, qué es el usucapión. Pues decir usucapión también conocido como prescripción adhesivo positivo. Es decir, un modo de adquirir la propiedad de un bien a través de la posesión continua durante el mismo tiempo. Algo muy relacionado con el tema anterior, ¿no? Y con ciertos requisitos establecidos por la ley. La doctrina en sí define esto como la consolidación de un estado de hecho, o sea, la posesión a un derecho puro, que es la misma propiedad por la inacción del verdadero propietario. Por ejemplo, lo mismo que decíamos, ¿no? Digamos, una familia, ¿no? Que lleve viviendo X tiempo en un lugar X de Xochitepec, al cabo de 10, 15 años, pues deciden reconocerlo, pues toman el juicio por el juicio sumario por usucapión, para el reconocimiento de la propiedad, y tras de investigar por él, pues se otorga esto, ¿no? Esto es dado por un juez. Pero no está en la regulación normativa, que es, pues, es a título de dueño, por ejemplo, el poseedor debe actuar como si fuera legítimo propietario, o sea, alguien que tenga justo título, por ejemplo. La habitación contribuida, o sea, que ha vivido ahí durante tiempo, digamos un tiempo estipulado, o sea, 10 años, sin interrupciones, de manera legal y sin problema, ¿no? De manera pública, o sea, que ha estado a visibilidad de todas las personas de manera pacífica, o sea, que nunca ha dado ningún problema, por buena fe, o sea, que el poseedor cree que la persona de quien recibió el bien era el dueño y podía transmitir dominio, por ejemplo, alguien que recibiera las tierras, dijera, ah, pues vive acá. Justo título que mencionaba, ¿no? El acto jurídico que hubiera sido válido de transferir la propiedad. Y entonces realmente damos los plazos por usucapión, ¿no? O sea, para poder llegar a ser dueño legítimo por primera vez de dicha propiedad, pues es un tiempo establecido de 10 años, por ejemplo, con buena fe y bajo justo título. O a 20 años en ausencia de requisitos, aunque la posesión debe ser pública y pacífica. Esos serían los únicos dos requisitos en ese caso, ¿no? Y para bienes muebles y semovientes, pues 2 años, según el artículo 651, ¿no? En sí, la sucusión se regula a partir del artículo también 472 hasta el 454, ¿no? Pues también encontramos, por ejemplo, una ley especial aplicable, que es la ley de titulación supletoria, aplicada también para la posesión, ¿no? Que en sí la ley, pues, complementa en sí el Código Civil, ¿no? Ya que pues, nos ayuda a establecer mecanismos legales para que la persona que ha poseído un inmueble durante un largo periodo, sin contar un título formal, pues pueda obtener. Ahí nos marca el proceso legal y las herramientas y recursos que se pueden usar, ¿no? Y por ejemplo, encontramos giros jurisprudenciales dictados por las Cortes, ¿no? Nuevamente, pues, según la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Con un enfoque a la protección de un proceso de juicio, ¿no? Pues su sentencia del 26 de septiembre del año 2007, pues en su expediente número 2780-2016, pues la Corte concedió el amparo a un demandado dentro de un juicio de titulación supletoria, debido a que no se le había notificado de manera adecuada. En su resolución, la Corte ordenó retrotraer el procedimiento, garantizando así que la persona pudiera ejercer su derecho de defensa. Este fallo pues se apoya bajo el derecho de un justo proceso que reguló en el artículo 12 de la Constitución Política de Guatemala, ¿no? O sea que pues en un proceso así, ¿no? O sea, de titulación supletoria, pues se le brinda un derecho, que se relaciona, por ejemplo, con el usucapión, ¿no? Luego están, por ejemplo, los giros jurisprudenciales a la Corte Suprema de Justicia, que pues en sí, en este fallo, la Corte rechazó una demanda de usucapión porque el solicitante no pudo probar que su posición fuera pacífica y a título de dueño. Así que la Corte Suprema de Justicia determinó que el simple pago de servicios básicos no es prueba suficiente para demostrar la intención de ser propietario. La sentencia subraya que la posición debe ser manifestada con actos claros y evidentes, con el ánimo de ser dueño, o sea, demostrando esa convicción, esa fuerza de querer ser dueño, de manera pacífica, pública, con los títulos necesarios, demostrable, ¿no? Y pues que no solo con una situación tolerada por el verdadero propietario, o sea, por ejemplo, por un invasor, por ejemplo, ¿no? Y pues se fundamentó bajo el artículo 602 del Código Civil, ¿no? Sí, en Guatemala, pues
jurisprudencia fue clave para su copión, ¿no? Como un ejemplo notable de esta sentencia, ¿no? Dicho esto, pues pasamos al último o una de las últimas maneras de adquirir la propiedad de manera originaria, que es la propiedad por accesión. Bueno, así, ¿qué es la propiedad por accesión? Pues en sí, no, la accesión es un modo originario de adquirir la propiedad, en virtud del cual el dueño de una cosa principal se hace propietario de todo lo que la cosa produce, ya sea accesorios de producción o de lo que se une o incorpora, ya sea de manera natural o artificial, accesión continua, ¿no? La doctrina se basa pues en el principio de lo accesorio, sí, que sigue la suerte de lo principal. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, ¿no? Está Pablo, Pablo, ¿no? Digamos, hay una finca, ¿no? Está Pablo, ¿no? Dueño de la finca que está en la entrada del río, por ejemplo. Y pues está Miguel, que está 3 fincas hacia abajo. Un día bajo la lluvia la creciente del río crece y pues desplaza aproximadamente, no sé, media cuerda de tierra perteneciente a Pablo, ¿no? A finca abajo y que justamente esta se incorpora y une de manera artificial a la finca de José. Eso sería, por ejemplo, una manera que la propiedad, aquí sí pues también se hace hincapié, ¿no? A que pues si Pablo sabe dónde está su propiedad, él tiene el derecho de reclamar pues sus derechos sobre esa propiedad y poder circularla para que pues nos adhiera, por ejemplo, a, a José, ¿no? Pero si al cabo de 6 meses Pablito nunca reclamase eso, pues José llega a ser nuevamente, pues se podría reclamar como el dueño de dicha propiedad de manera pues accesoria, ya que como sabemos, su finca principal, digamos, son cinco cuerdas, por ejemplo, y pues consiguió media cuerda de manera accesoria debido pues a la lluvia, ¿no? Estas figuras las veremos un poquito más adelante. Segundo, pues las diapositivas, pues está la regulación normativa, ¿no? Que en sí la accesión está regulada por el Código Civil a partir del artículo 655, que califica varios, o sea, que califica varios tipos la accesión, que fue la accesión de inmuebles a inmuebles, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a los fenómenos naturales que afecten la propiedad, como decíamos, las lluvias, ¿no? Como el aluvión, claro, el acrecimiento de la tierra por el arrastre de las aguas, la abulsión, cuando una porción de terreno es violentamente arrancada por la corriente y se une a otra, y la formación de islas. Por ejemplo, también está la accesión de mueble a inmueble, que ocurre cuando se construye o siembra o planta en terreno ajeno. El propietario del terreno se hace dueño de lo construido o plantado, pero debe pagar una indemnización, ¿no? Y bueno, también está la accesión de mueble a inmueble, y que incluye la unión, ¿no? Cuando dos cosas muebles de distintos dueños se unen sin poder separar, sin detrimento, o sea, la mezcla, cuando cosas sólidas se juntan de forma que no se pueden separar, y la específica, cuando alguien transforma un material ajeno en una nueva especie, como para hacer una escultura, un bloque de mármol a otro, por ejemplo. Dicho esto, pues entendemos que en sí hay 4 figuras muy importantes en lo que es la accesión, ¿no? Que pues nace de la palabra accesorio. Por ejemplo, la primera que está que es la abulsión, ¿no? Dicho así, según nuestro Código Civil, ¿no? No, abulsión que es básicamente cuando pues ocurre, ¿no? Por ejemplo, que una fuerte corriente de agua, ¿no? Arrastra una porción de tierra hacia la finca de alguien más y se incorpora a esa finca de manera accesoria. Luego, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la figura del aluvión, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando una persona, debido a las fuertes, crecientes y fuerzas naturales de manera externa, pierde parte de su tierra y se mueve hacia otro lugar. Con paradero, pues se puede ignorar o tal vez no, ¿no? Luego también tenemos la formación de isla, por ejemplo, misma situación, ¿no? Por ejemplo, donde un gran río arrastra, por ejemplo, digamos, 2 fragmentos de tierras gigantescos, ¿no? Y las mueve, ¿no? Y quedan justamente en medio del caudal. Y alrededor de eso hay dos fincas, ¿no? Digamos, dos propietarios diferentes, por ejemplo, Pedro y Paco. Pues la pregunta aquí sería, ¿de quién es esa isla? Pues según nuestra legislación, ¿no? Según el artículo 678, pues sería de la persona que tenga más cerca o sea, digamos, sería básicamente de la orilla que esté más cerca de la isla, de él sería el dueño, ¿no? Claro, claro, sería en caso, por ejemplo, que la isla no se encuentre en el centro. Diferente opción, ¿no? Dicho sí, por ejemplo, que cuando la isla se encuentra en el centro, ¿de quién sería en ese caso? Pues sería de ambos dueños que se encuentren en la circunferencia
se encuentran, digamos, aledaños a la formación de esa isla formada de manera natural, ¿no? Así hay múltiples casos, aunque muchas veces se ignora esta figura, ¿no? Y pues también, digamos, el cauce de los ríos, que esto en sí también entra como figura debido a que pues hay casos donde, por ejemplo, el río puede cambiar su movimiento natural y al hacerlo, también puede cambiar la propiedad. Claro ejemplo, el de una aldea, no sabría decir exactamente cuál, que era originalmente de Guatemala. Cuando el río, tras una mañana siguiente, acrecentó, cambió su caudal y pasó a estar en el territorio guatemalteco mexicano. Eso, por ejemplo, sería por caudal de río. Es una figura reconocida, ¿no? Asimismo, pues encontramos lo siguiente, los giros jurisprudenciales, ¿no? De la materia, que pues en la Corte Suprema de Constitucionalidad, pues se refiere a la protección de la propiedad frente a actos de accesión, ¿no? De mala fe que reflejen la decisión de la Corte, ¿no? Y que ha otorgado amparos para defender las construcciones realizadas de manera ilegal en terrenos ajenos, resguardando los derechos del propietario en caso de accesión, ¿no? El ejemplo, pues puede ser en el expediente de amparo número 1234 en el año 2015. También se ordenó a la autoridad municipal suspender una construcción que ejecutaba sin el permiso del dueño del terreno, ¿no? Reafirmando que el derecho de la propiedad es inviolable. Este criterio pues se basa en sí en el artículo 39 de la Constitución Política. Lo demos el giro jurisprudencial dictado por la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia de casación emitida el 16 de noviembre del año 2015 en el expediente número 120-2015. En la Corte pues reconoció y resolvió el caso relacionado con la construcción en un terreno plano ajeno. La Corte evaluó la buena fe del constructor para determinar el monto de indemnización que debía pagar al propietario. El fallo consideró tanto el valor de la construcción como el conocimiento o desconocimiento que tenía el constructor sobre la situación legal del terreno. La decisión se fundamenta en el artículo pues 660, 661 y 662 del Código Civil. Dicho eso, pues esas eran las figuras reconocidas para la adquisición de la propiedad. Sin nada más que decir, pues gracias por la atención. Ha sido un gusto y pues hasta la próxima.